Hola, os doy la bienvenida a este canal, esto es La Bala Silvestre, yo soy Mónica y hoy os traigo el book tag de los derechos del lector. Bueno, en este sentido lo que me sucede es que hay muchos book tags que me interesan y que venían rondando por BookTube varios años, pero como yo no tenía canal pues no los podía hacer y ahora pues me estoy animando a hacerlos, así que vamos allá. La primera premisa dice: el derecho a no leer, un libro que no hayas leído pero cuya adaptación cinematográfica te haya gustado. Bueno, pues en este sentido os voy a poner por aquí el libro en cuestión porque no lo tengo. Se trata de Matilda, de Roald Dahl. Esta novela pues es una novela infantil, por lo que tengo entendido, pero yo no he leído nada de Roald Dahl, pero sí que la adaptación cinematográfica la solía ver mucho de pequeña y me gustaba mucho. Hay muchas escenas que se me quedaron como muy grabadas, ¿no? Como la escena esa de la profesora que coge a la niña de las trenzas y como que la manda a por ahí, básicamente, mientras le va dando vueltas. Pero sí que es verdad que recuerdo mucho de Matilda el tema de que Matilda era una gran lectora, ¿no? Y eso supongo que todas las niñas lectoras nos podíamos ver reflejadas en ella. Pero más allá de eso, pues no he leído el libro y no estoy muy puesta en literatura infantil ya a día de hoy. La segunda premisa dice: el derecho a saltarse páginas, un libro que hayas leído buscando solo lo interesante. Bueno, a ver, siendo sincera, yo creo que esto lo hemos hecho todos y hay momentos en los que hay ciertos libros que los leemos un poquito en diagonal algunas páginas. Bueno, en este caso me voy a incluir a mí porque yo sí que lo hago, lo reconozco en algunos momentos y en ese sentido para esta premisa he escogido Hogwarts End de E.M. Forster. Bueno, esta novela, primero de todo, tengo esta edición de Navona que es genial, que me compré por 5 euros en un puesto de la playa plastificado. O sea que en ese sentido sentí que me había llevado una super ganga a mi casa. Pero este libro lo leí justo este año, en la primavera. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque pesa un poquito. Y bueno, pues a mí me ha decepcionado y no me ha gustado. De hecho, podría decir a día de hoy que no me gusta, porque cuando lo terminé, bueno, tenía la sensación de que todavía le había visto destellos buenos, y creo que sí que es un libro bueno, obviamente, pero a día de hoy ya con el tiempo, con el paso del tiempo, ¿no? Y cuando ya digieres el libro, no le guardo buen recuerdo porque me aburrí muchísimo. Y es una pena. Ya siempre lo digo, cuando un libro me aburre no es porque no me guste el que no suceda nada o el costumbrismo, porque me gusta muchísimo. Pero llegó un punto que hacia la mitad de la historia ya no me estaba interesando lo que les estaba pasando a estas dos hermanas, ¿no? Trata de dos hermanas que viven en Inglaterra, pero ellas son de ascendencia alemana y básicamente pues se ven envueltas en relaciones con ciertas personas, ¿no? Y esto lleva a que de algún modo tengan contacto con Hogwarts End, que es una villa que se encuentra en la campiña y que pertenece al vecino de estas. Bueno, tenía todos los ingredientes para gustarme, me da mucha pena. Como digo, es un libro que, pues como muy british en ese aspecto y por lo tanto a mí me podía gustar porque al final, pues, relaciones interpersonales en la campiña, principios del siglo XX, dos hermanas como con personalidades muy interesantes, ya digo, todos los ingredientes para gustarme, pero no fue así. La siguiente premisa dice: el derecho a no terminar un libro que hayas dejado a medias, que tengo previsto terminar, pero sí que lo he dejado bastante avanzada en la lectura. Se trata de Los Buddenbrook, de Thomas Mann. Me da mucha pena porque también es un escritor que yo creo que me puede gustar muchísimo, estoy convencida, yo voy a seguir intentándolo con él, pero lo que me sucedió con Los Buddenbrook es que lo leí el verano pasado, que hacía mucho calor. O sea, este verano ha hecho mucho calor, pero el verano pasado lo recuerdo peor. Entonces no podía dormir y yo no estaba como en las mejores condiciones para poderme leer un libro de esta envergadura, que es muy fácil de leer, porque yo recuerdo que su prosa era súper fácil de entender, muy bien escrito obviamente, pero nada denso y súper entendible y muy ligero en ese aspecto. Pero llegó un punto en el que tampoco le encontraba el interés a lo que les estaba pasando a los personajes. Se trata de una historia familiar, es una saga familiar en el norte de Alemania, en Lübeck, que entiendo que es el lugar de nacimiento, o al menos de donde creció Thomas Mann, por lo que pone aquí. Y es muy interesante porque poder ver, ¿no?, esa saga a través de los ojos de estos personajes que están súper bien construidos y que por lo visto Thomas Mann se inspiró en personas reales, me encantaba. Y sobre todo Toni Buddenbrook, que es una de las hermanas del inicio de la narración, ¿no?, de esa generación, que me estaba interesando mucho lo que le sucedía a esta chica, pero llegó un punto que me desinflé. Ya me desinflé, no sé, me cansé, me parecía que era muy largo, hacía calor y me agobié. Pero lo voy a terminar, porque yo creo que es un libro que a mí me va a gustar. Me quedé en la página 605, creo, o por ahí. Sí, o sea, ya me había leído todo esto,
No voy a volver a empezar, lo que haré es leerme un resumen y seguir hacia el final, porque no voy a volver a leerme 700 páginas. Pero sí que es verdad que estoy comprometida a terminarlo porque creo que es un libro que a mí me va a gustar y me voy a empeñar en que a mí, Thomas Mann, me va a gustar. Entonces, a ver, ya os contaré. La siguiente premisa dice: el derecho a releer, un libro que hayas releído varias veces. Bueno, el tema de releer es un tema que me interesa porque me parece como un tema que se puede debatir, ¿no? O sea, de si podemos estar o no de acuerdo en releer. Yo sí que estoy muy a favor de releer, pero es una cosa que no suelo hacer porque me cuesta hacerlo en el sentido de sentirme mal conmigo misma. Me siento como culpable porque tengo muchos libros por leer que son interminables. O sea, la cantidad de libros de la lista es interminable. Entonces, claro, tengo la sensación de que estoy quitándole sitio de lectura a libros nuevos para leer libros que ya conozco. Entonces es como que es una cosa que no sé, que me genera como sentimientos encontrados. Entonces nunca sé qué hacer. Tal vez cuando haya leído más de lo que me interesa leer, pues ya me podré, entre comillas, permitir releer. Pero ahora mismo he releído muy poco. Aunque hay muchas novelas que quiero volver a leer porque las leí en momentos que igual no eran adecuados o yo era demasiado joven y no las aprecié. Pero como digo, de momento no estoy en ese equipo de releer muchísimo. A lo mejor me puedo releer un libro o dos al año, como mucho. En esta premisa sí que he podido encajar uno de esos libros que he releído. Se trata de El despertar de Kate Chopin. Bueno, este libro a mí me gustó mucho. Lo conocí a raíz de una actriz estadounidense, de una serie, que recuerdo que ella en una entrevista como que hablaba de este libro porque lo había leído de adolescente en... Es que no recuerdo bien, pero creo que dijo algo así como que le había hecho... Ella se sentía muy sola en la adolescencia, le habían hecho leer este libro en el instituto y como que había conectado muchísimo con la protagonista. Bueno, yo también lo leí en una etapa en la que conecté mucho con Edna Pontellier, ¿no? Que es la protagonista de esta historia. Es una historia de adulterio. No está a la altura de las grandes novelas de adulterio que conocemos, clásicas, pero sí que considero que es una buena novela, no es muy larga y sí que sirve para generar una reflexión alrededor de este tema y alrededor de la independencia de las mujeres y la posibilidad que tienen de aspirar y de poder conseguir otras cosas más allá del matrimonio y los hijos, ¿no? Y nos plantea, pues como digo, estas cuestiones, ¿no? La soledad, el no poder aspirar a nada más, el sentirse como enjaulada. Y me gustó muchísimo, la verdad es que conecté mucho. La siguiente premisa dice: el derecho a leer cualquier cosa. Un libro con no muy buena reputación que hayas leído y te haya gustado, o un libro con muy buenas críticas y que no te haya gustado nada. Bueno, voy a elegir uno para cada categoría de esta premisa. En la primera, que dice un libro que no tenga muy buenas críticas pero que a ti te haya gustado. Bueno, no sé si es un libro que no tenga buenas críticas, pero sí que es un poco polémico en algunos puntos o sí que hay opiniones un poco polarizadas. Me estoy refiriendo a Llámame por tu nombre, de Andrea Simon. Bueno, a mí me dio muy fuerte por este libro, la verdad, hace unos años, ya hace ya como 6 por lo menos, me dio muy fuerte. Vi la película, me leí el libro y al verano siguiente me fui a Crema, que es el pueblo donde rodaron esta historia, al cine. Y la verdad es que me gustó mucho en su momento. Ahora bien, entiendo que sea polémico. La diferencia de edad entre los personajes, pues, no es lo más idóneo, la verdad. Esto trata sobre Elio, que es un chico, pues como digo, adolescente, que vive en los años 80 en Italia con sus padres, que sus padres son pues intelectuales, son académicos y ellos acogen cada verano a algún alumno de Estados Unidos para tutorizarles. Entonces acogen a Oliver, que tiene 24 años. Entonces ya veis que hay una diferencia de edad entre uno y el otro. Se enamoran y tienen un amor así pues muy intenso, muy pasional ese verano y como que a Elio le marcará para el resto de su vida. A mí me pareció una novela pues muy bucólica y eso me encantó, ¿no? Esa sensación de verano, de esos veranos de la adolescencia, y eso me gustó mucho porque era una novela muy sensorial, como que podías estar allí, ¿no? Y de una manera que muy bello, está escrito de una manera muy bello. Recuerdo que las frases me gustaban mucho. Pero también debo decir que yo no sé en la actualidad si a mí este libro me gustaría, ya no lo sé. Ya no sé si es para mí. Creo que fue un libro como que me llegó un momento dado en mi vida, muy puntual, muy concreto, pero que a día de hoy ya no sé si me gustaría tanto, la verdad. Aún así, bueno, le guardo un buen recuerdo. Simplemente hay libros que ya está, que fueron, ¿no? Como se suele decir, y hay que dejarlos ir. Y respecto a la segunda categoría de la premisa, un libro que tenga buena reputación y que a ti no te haya convencido, no te haya gustado,
En este sentido, yo tengo que decir Nada es verdad, de Verónica Raimo. Es una novela que circula bastante por Bookstagram y por aquí, que le ha gustado a mucha gente. Yo estoy en el equipo de personas que no les ha gustado del todo o no les ha convencido. Es una pena porque está muy bien escrito y me podía interesar muchísimo así a priori, y lo compré con mucha ilusión creyendo que esto era para mí 100%, pero el único motivo por el cual no me ha convencido es que me recuerda en exceso a Léxico familiar de Natalia Ginzburg. Entonces, yo creo que obviamente los escritores se inspiran entre ellos, todos tienen inspiraciones y todos adquieren y recogen elementos de otros escritores que les gustan y los reinventan o los incluyen en su literatura, lo cual está genial. Pero es que me había leído Léxico familiar meses antes, luego me leí Nada es verdad y me pareció lo mismo. Solo que Léxico familiar está ambientado en el siglo XX, o sea, tipo la primera mitad, ¿no? Y en el caso de Nada es verdad, pues más en la actualidad. Entonces, me chirrió mucho eso. Está muy bien escrito y al final pues trata de las excentricidades de la familia de Verónica Raimo y todas esas anécdotas familiares alrededor de esa familia. Lo mismo que el Léxico familiar, en ese sentido. Entonces me da mucha pena porque tenía todos los ingredientes para gustarme, pero no me convenció por ese motivo. No digo que sea un mal libro, no es para mí en ese aspecto, porque a mí me chirriaba todo el rato. Viendo demasiada similitud entre los dos libros y por lo tanto no me pareció nada innovador. Y yo recuerdo que este libro lo vendían un poco como que era súper innovador y súper fresco, y es como, bueno, esto ya lo hizo Natalia Ginzburg hace 60 años. No sé, por eso, de ahí mi posición de que no me gusta, pero no es porque sea un mal libro ni mucho menos. La siguiente premisa dice: el derecho al bobarismo, enfermedad de transmisión textual, un libro que hayas comprado por puro placer y todavía no hayas leído. Bueno, a ver, no tengo ninguno así que haya comprado por puro placer en el sentido de solamente por comprarlo, ¿no? Por el placer de hacerlo, sino el libro que voy a enseñar ahora es básicamente un libro que fui a una librería de Barcelona que hacía tiempo que quería visitar. Fui, no me iba a llevar nada, pero al final pues me dejé llevar, el librero me lo recomendó y me lo llevé. Estoy hablando de El cielo de la selva, de Elaine Vilar Madruga. Bueno, este libro el año pasado se hizo bastante conocido por Bookstagram y tiene unas críticas brutales y buenísimas. Debo decir que a mí esta cubierta me encanta. Pero me había leído unas 100 páginas o así, no recuerdo si fue al inicio de este año o el año pasado, ahora no recuerdo. Pero no estaba siendo el momento. También es verdad que tengo miedo porque tiene mucho hype. Entonces, cuando tienen tanto hype llega un punto que te puedes desinflar, es que es normal. Nos pasa a todos. Yo sé que también puedo recomendar libros que después cuando otras personas los lean igual no les gusten tanto. Forma parte del proceso, ¿no? Trata mucho el tema pues, de la violencia hacia las mujeres. Eso es lo que pude leer hasta la página 100, que es donde me quedé. Pero bueno, sí que tengo intención de obviamente terminarlo y a ver si puedo traerlo pronto aquí al canal y os comento qué tal. El derecho a leer en cualquier lugar, el lugar más extraño o peligroso en el que hayas leído alguna vez. Bueno, no tengo ningún lugar demasiado extraño. O sea, yo soy la típica, como muchos de nosotros, ¿no? Que llevo un libro siempre a todos lados. O sea, persona con la que quedo, sitio al que... En el momento que salgo de mi casa, un libro en el bolso o en la bolsa de tela o en la mochila o donde sea, siempre. Porque nunca se sabe si te van a hacer esperar y siempre hay que estar preparado en ese aspecto. Pero más allá de lugares extraños, no voy a ser muy original. Es que lo más raro que he podido leer es en la cola de algún sitio, tipo correos. Pero bueno, ya digo, no suelo leer en sitios muy extravagantes. El siguiente dice: el derecho a ojear, un libro que ojees constantemente. Bueno, a ver, aquí he estado pensando, porque yo es que no es que ojee constantemente los libros, la verdad, no tengo costumbre. De niña lo hacía muchísimo, porque como tenía muchos libros ilustrados me gustaba mucho hacer eso, pero ahora en la etapa adulta ya no lo hago. Entonces, lo que sí que he decidido es que podía traeros dos novelas que no sé si son exactamente gráficas, no sé muy bien cómo clasificarlas, pero que están súper bien para ojear, yo creo. Para de vez en cuando pues tenerlas ahí y ir pasando las páginas porque son preciosas. Estoy hablando en primer lugar de Paris sera toujours Paris, de Maxim Huerta y de las ilustraciones de María Herreros. Esto es una maravilla. Básicamente son una serie de anécdotas de personajes que vivían en París en el siglo XX. Por ejemplo, mirad, Colette. Aquí tenemos a Colette. Y así pues van explicando un poco, ¿no? Pinceladas de ciertos personajes interesantes o de ciertas, pues eso, anécdotas, de ciertos lugares, de la gastronomía. Mirad, por ejemplo, Marcel Proust. No sé, la verdad es que este libro me encantó.
Y ya veis, pues al final, ilustraciones preciosas, pero que también va acompañada de texto. Esto respecto a París, y el otro que también tengo respecto a Roma, que se llama Viva la Dolce Vita, y igual, es de... Bueno, aquí Máximo Huerta pone, y las ilustraciones de María Herreros. También es precioso, como veis, aquí con fuentes de Roma. También había uno de vacaciones en Roma, una de mis películas favoritas, la Dolce Vita, ¿no? Ya veis, lo mismo, explicando anécdotas, explicando la vida de ciertos personajes, de personas que vivieron allí, o de personajes ilustres, ¿no? Que por lo que sea nos recuerdan a esas ciudades. La verdad es que os lo recomiendo muchísimo. Ahora, respecto a la siguiente premisa, encontramos El derecho a leer en voz alta, un libro que te guste leer en voz alta. Bueno, a mí me gusta mucho leer en voz alta, lo cual sé que es un poco raro, pero me viene bien, porque cuando no me concentro, pues leo en voz alta y eso me permite poder seguir la narración y no ponerme a pensar en otras cosas. Entonces, hay muchos libros que he leído parcialmente en voz alta, pero he pensado que lo mejor sería incluir algún libro que sea muy bello, que esté escrito de una manera como muy, muy bonita y que tenga sentido, ¿no? Como hacerlo en voz alta. Bueno, estoy hablando de El rumor del oleaje de Yukio Mishima. Este libro es preciosísimo. Lo leí el año pasado, no sabía muy bien qué esperarme, era el primer libro que leía de Mishima. Tengo entendido que es una novela cero del estilo de Mishima, o sea que él no suele escribir esto, pero es que me pareció tan bello que creo que no le voy a hacer justicia a lo que diga, porque al final me generó una serie de sensaciones que se quedaron conmigo y que no sé muy bien cómo plasmar en voz alta. Trata sobre la historia de amor de dos jóvenes que están en Utajima, que es una pequeña isla japonesa y que están como por los años de la Segunda Guerra Mundial, o sea, o en los mismos años o posteriormente, poco tiempo después. Entonces se enamoran, pero de una manera tan tierna, tan bella. La verdad es que me parece un libro precioso, bucólico, evocador, sensorial, que te envuelve y están en esa isla que yo creo que podemos sentir que estamos allí, o sea, que estamos ante ese oleaje de fondo, mientras ellos pues se van enamorando. La verdad es que hay ciertas escenas entre ellos que son preciosas, de lo más bonito que he leído en la literatura, la verdad. Ciertas escenas amorosas me refiero. Y bueno, también es verdad que tienen dificultades porque la familia de ella pues no acepta esta relación porque él pues viene de una clase más baja. Y o sea, al final trata pues de un amor así un poco difícil, pero es una novela bellísima, pero increíblemente deliciosa y preciosa. La verdad es que no os la puedo recomendar más. Ya por último, El derecho a callarnos, un libro que no sepas ni quieras explicar por qué te gusta tanto. Bueno, aquí también podría incluir muchísimos. He estado pensando y he decidido incluir una novela pues, que leí también a principios de este año, más o menos, o por primavera, no recuerdo. Se trata de El dios de las pequeñas cosas, de Arundhati Roy. Esta novela la leí sin saber muy bien si a mí me iba a gustar, porque al final creo que es una novela que hay gente que le gusta muchísimo y hay gente que no le gusta nada. Entiendo que es una novela muy rara, o sea, de la manera en cómo está escrita. O sea, está escrita de una manera como muy extraña, como que te desconcierta, ¿no? O sea, hay unos saltos en el tiempo, una manera muy cortada, como muy raro. A veces un poco incluso telegrama, ¿no? Te pone frases así como muy seguidas. Bueno, tienes que entrar un poco en ese universo. Antes de meterme un poco en la trama, que esta novela tiene algunas escenas duras, especialmente una. Así que os recomiendo que si os podáis sentir sensibles a ciertos temas, que busquéis primero de qué trata, o sea, el trigger warning, y entonces ahí pues si podáis decidir si la queréis leer o no. Bueno, esta novela está ambientada en Kerala, en el sur de la India, y trata, pues, al final, la historia de un grupo de miembros de una familia. Parte al final a través de el reencuentro entre dos hermanos gemelos, un chico y una chica, sí, siendo gemelos. Bueno, y que ellos dos pues llevan 23 años separados y entonces se reencuentran, porque ha muerto su tía abuela, entonces tienen que decidir un poco qué van a hacer. Es una novela pues muy melancólica, muy triste. Tiene puntos muy duros, pero es una novela que me pareció muy, muy bella, muy bonita. Me gustó muchísimo. Yo conecté. Entonces, al final, pues lo que nos va mostrando es los últimos tiempos que ellos pasaron de niños juntos con su madre, con la que tenían una relación pues muy insólita y muy, muy especial. También trata mucho el tema de las castas, los amores imposibles en ese aspecto, la clase social. Ellos son visitados por su prima que viene de Inglaterra, cómo la tratan al ser de Inglaterra. Bueno, trata muchos temas, también las condiciones laborales. Así que bueno, trata pues tanto esa visita de esa prima y las consecuencias que genera y pues las luces y las sombras.
Pero ya digo, es una novela pues triste, o sea que tiene un punto melancólico, que está escrito de una manera un poco extraña, lo cual pues sí que puede desconcertar, pero que a mí me pareció una novela mm, muy bella y que me ha gustado muchísimo. Hola, pues estaba aquí ahora editando el vídeo y me he dado cuenta de que no he nominado a nadie siendo un BookTag, así que voy a dejar las nominaciones por aquí. Pero quiero decir en primer lugar que de verdad que sin ningún tipo de compromiso, que si os viene bien genial, si os encaja genial y si no, que no pasa nada. Bueno, pues me gustaría nominar a Laura del canal Laura Knox y también a Ana de Anna Reads Books. La verdad es que ambos canales son geniales, me encantan. Si no los conocéis os los dejaré en la cajita de descripción para que les echéis un vistazo porque os los recomiendo muchísimo. Y nada, chicas, como os digo, ningún tipo de problema si no os encaja, pero simplemente pues sí que me gustaría, si pudieseis hacer el vídeo, pues escuchar vuestras respuestas. Y nada, os dejo con la despedida del vídeo. Bueno, y pues nada, deciros que muchas gracias por verme, que le deis like si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis, que también le deis a la campanita para que os llegue la notificación de nuevos vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto. ¡Chao!